El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio presenta Toma Única. Confluencias políticas y culturales. Dirección, profesor Ricardo Ruiz. Bienvenidos. Yo mirando arriba, tú un pájaro en vuelo, yo anhelando estrellas y tú un lucero, tú siguiendo el mar, yo buscando un sueño, mira nada más donde nos venimos a encontrar. Para seguir las confluencias políticas y culturales, escucha Toma Única. Escúchanos los miércoles a las 2 de la tarde y los sábados en repetición a las 12 del mediodía. Encuentra todos nuestros contenidos a través de radio.upn.edu.co. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Querida audiencia de Toma Única, confluencias políticas y culturales, reciban como siempre un saludo fraterno. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro programa que pasa todos los miércoles a las 2 de la tarde, con repetición los días sábados a las 12 del mediodía, aquí en la Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Iniciábamos nuestro programa del día de hoy con la canción Llévame en tus alas de Marta Gómez, con una letra que recoge la metáfora del encuentro del día de hoy. Esperanza, encuentro, tejido, sororidad, telares, colores, polifonía de voces, de manos, de corazones. Hoy la emisión 245 de Toma Única la denominamos Mujeres bordando territorios interculturales. Con esta emisión cerramos una tetralogía de 4 especiales que hicimos en el mes de marzo conmemorando el Día de la Mujer. Tuvimos a estudiantes, a maestras de nuestra licenciatura, hablando de lo que significa ser mujer en el mundo de hoy. Y esta es una emisión para reflexionar en torno a la experiencia de cada una de las participantes de un colectivo muy interesante que estaremos presentando el día de hoy. Costurero de las Verdades, kilómetros de vida, memoria y paz, centrándonos en los diferentes enfoques de trabajo que tiene la línea de interculturalidad, educación y territorio de la licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional. Vamos a reconocer las pedagogías que incluyen en el bordado como una forma de enseñanza y construcción de memoria, que a su vez se utiliza como un método de investigación cualitativa, y le reitero mi agradecimiento a mi colega, amiga, la maestra Sandra Carolina Ramos, que hace la gestión para tener hoy unas invitadas muy especiales, a Charit Vanessa Castañeda y a la señora Mercedes Giraldo. Con ellas 3 vamos a hacer un trabajo muy interesante el día de hoy para visibilizar lo que significa este costurero. Entonces, querida Sandra Carolina, bienvenida una vez más a Toma Única, los micrófonos de la Pedagógica Radio. Hola, profe, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Espero que se encuentren muy bien. Muchísimas gracias siempre por recibirme. Ya acá me he venido amañando en este programa tan maravilloso, en el cual pues tú, como lo mencionábamos el encuentro anterior, permites tejer estas redes también de igualdad en un escenario académico como lo es la maravillosa y gloriosa Universidad Pedagógica Nacional. Así es, profesora Sandra Carolina, y como digo siempre, este proyecto que se denomina Ciencias Sociales, Arte y Narrativa no pertenece al profesor Ricardo, sino pertenece a toda la Facultad de Humanidades y, por supuesto, en especial a nuestra literatura en Ciencias Sociales. Charit, bienvenida a los micrófonos de la Pedagógica Radio, y ya le estamos dando la bienvenida también a la señora Mercedes Giraldo. Bienvenida a la universidad. Y muchísimas gracias también a todo el equipo de la Pedagógica Radio que hace posible esto, en especial el día de hoy, a Luis Bautista. Luis, muchas gracias por todo el trabajo de preproducción que hiciste aquí con la maestra invitada. Charit, adelante.
Buenas tardes a todas y todos. Buenas tardes, profes. Señora Mercedes, muchas gracias por invitarnos a este programa a charlar un poco sobre la experiencia que hemos tenido en el costurero. Y nada, pues yo hablo desde... Tu sentir. Sí, señor. Así va a ser, claro que sí. Y señora Mercedes, bienvenida a su casa, la Pedagógica Radio. Muchas gracias. Aquí en representación del Costurero de las Verdades. Así es. Claro que sí. Entonces, querido Mario Enrique, nuestro hombre del Control Master, le vamos a dar la bienvenida a todos nuestros oyentes en la primera etapa del programa, en Tertulia. En Toma Única, Tertulia. Going to Kansas City, I come. Al entrar en Tertulia planteamos el tema central de nuestro programa. La idea en esta franja es situar al oyente del tema del que hablaremos, pero también lo aprovechamos para hacer un pequeño perfil biográfico de nuestras invitadas. En primera instancia, nuestra colega maestra de la licenciatura en Ciencias Sociales, la maestra Sandra Carolina Ramos Torres, docente de la licenciatura en Ciencias Sociales de nuestra Universidad Pedagógica Nacional, trabaja en la línea de interculturalidad, educación y territorio y acompaña procesos de educación popular, feminismo, género, ambiente en escenarios formales y comunitarios. La señora Mercedes Giraldo es miembro del Costurero de las Verdades, Kilómetros de Vida, Memoria y trabaja en escenarios comunitarios centrados en el desarrollo del arte y la educación en la localidad de Los Mártires. Y por último, Charit Vanessa Castañeda Ramírez, estudiante de la licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional y es miembro también, por supuesto, del Costurero de las Verdades, Kilómetros de Vida, Memoria y participante de procesos artísticos comunitarios en la localidad de Bosa. Entonces, bueno, queridas invitadas, como reitero, qué alegría estar haciendo hoy 4 emisiones cerrando este mes de marzo en conmemoración del Día de la Mujer. Entonces yo quisiera plantear en primera instancia qué es el costurero, cómo llegan al espacio, porque me parece de suma importancia reflexionar en torno a este espacio, que incluso sabemos también se trabaja en diferentes escenarios universitarios, comunitarios, barriales, pero donde la maestra Sandra Carolina ha tenido una iniciativa muy bella aquí en nuestra casa, en especial en la licenciatura en Ciencias Sociales, sede UPK, sede Calle 72. Bueno, el escenario de costurero se vuelve un escenario de práctica de la línea de interculturalidad y quiero mencionarlo en primer lugar debido un poco a esas relaciones que tejemos como maestras. Entonces no llego porque sí, llego de una maravillosa maestra que es mi amiga que ya no nos acompaña, que es la profesora Lady Marcela Bravo Osorio, porque ella es quien me cobija cuando yo llego a la universidad, ¿sí? Compartiéndome escenarios, pues ya éramos amigas desde antes, entonces se vuelve como mi luz y mi guía en escenarios tan maravillosos como el costurero. El costurero pues es un escenario itinerante, ¿sí? En el cual asisten pues en su mayoría hombres y mujeres, digamos que para formar y para dejar un registro de la memoria a través del tejido y del bordado. Creo que en este sentido, pues ya indagando un poco más, encuentro que es potente porque permite que los estudiantes de la licenciatura, maestros y maestras en formación, pues encuentren que hay otros escenarios de práctica educativos en los cuales ellos también pueden hacer una apuesta política, porque la educación es política, como lo manifiesta Paulo Freire, y allí veo precisamente como ese compromiso social también que tiene la Universidad Pedagógica. Entonces le doy la palabra a Charit o a la señora Mercedes para que nos cuenten un poco más del costurero. Bueno, el costurero es un colectivo donde llegan muchas personas de los diferentes actos violentos. Allí se tejen telas, se hacen performance. En el momento en que nosotros estamos allí, nos reunimos en el día jueves en las horas de la tarde
y allí llegan las personas a comentar todas las crisis y las violencias que han vivido en todo el país. Y mientras nosotros charlamos, tejemos pequeñas telas y muchas veces tejemos telas grandísimas porque hacemos telas sobre telas, ¿sí? Y allí expresamos nuestros dolores, nuestras heridas, también las alegrías que se han vivido. Es una forma también de hacer, digamos, como protesta por las inconsistencias que hay en el país, ¿no? Y las diferentes violencias, los abusos. Escucho a la señora Mercedes y me parece que es un espacio de resistencia maravilloso. De una u otra manera se vuelve un espacio de catarsis con esa descripción tan bella, pero también, ¿por qué no decirlo?, tan conmovedora y dolorosa, ¿no? Se vuelve un espacio de seguridad para entre todas y todos, ¿verdad? Sí, señor. Yo pues llevo poco tiempo, pero pues la poca historia que conozco el costurero se fundó o empezaron a trabajar en el 2003 por las personas que fueron desplazadas de sus territorios. Así de los falsos positivos. Así es. De los grupos del LGBT. Sí. Entonces. Todos. Sí. Bueno, gracias, señora Mercedes. Y bueno, Charit, tú, entre la maestra Sandra, el testimonio de la señora Mercedes, ¿qué nos puedes decir como futura pedagoga, licenciada en Ciencias Sociales y como mujer? ¿Cómo ha sido tu experiencia en el costurero? Bueno, para mí el costurero ha sido un espacio de encuentro principalmente y de resistencia, como lo mencionabas, profe, hace un momento, porque permite como precisamente expresar ese sentir que nosotras llevamos, no solo como mujeres, sino también como estudiantes, y eso permite transformar también muchos de los imaginarios que ya llevamos hacia esos espacios comunitarios, precisamente. Y me pareció muy interesante cómo desde el bordado, desde esas pedagogías de la memoria también que se trabajan en el costurero, cómo se pueden abrir reflexiones frente a lo que entendemos por el conflicto armado y como violencia, porque pues digamos que el objetivo del costurero siempre se está transformando. Todo gira en torno precisamente a recopilar relatos, pero no se queda ahí, sino busca también transformarlos y invitar a otras personas, que en este caso no solamente son personas ya mayores, sino también jóvenes, a unirse y sumarse también como a estas construcciones y a estas narrativas. Y esto lo hace también un ejercicio muy intergeneracional que de por sí ya lo trae el bordado. Total. Teniendo a estas mujeres que bordan y tejen territorios interculturales, evoca un hermoso trabajo del Centro de Memoria Histórica de nuestro país, una publicación que se llama Recordar y narrar el conflicto, del año 2015, herramientas para reconstruir memoria histórica, y se enuncia en un capítulo, abro comillas, las colchas de memoria e imágenes. Las colchas reconstruyen memorias mediante la construcción de imágenes de la misma manera que las molas, los textiles, las colchas de retazos, los tejidos, arpilleras y otras tradiciones textiles son utilizadas por sus creadoras en contextos culturales diversos para contar historias, es decir, como un medio de comunicación sociocultural y de tradición oral, cierro comillas. Creería que esa es la estrategia que usan nuestras invitadas para desarrollar su trabajo en el colectivo. Entonces, en esa instancia, les propongo que abordemos cómo el bordado y la costura transforman la vida y la academia. El bordado, como hemos mencionado a lo largo del programa, permite el encuentro, la palabra, la catarsis. ¿Por qué no decirlo? Espacio de sororidad, de confianza, de apoyo, de espacio seguro. Entonces, querida Sandra, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, profe, es bien interesante empezar a revisar todo ese tema del tejido y del bordado, porque pues, fue una práctica destinada solamente a las mujeres y a mujeres pues, de los sectores populares, ¿cierto?
En mi casa particularmente, pues mi mamá borra un poco como la tradición de mi casa, lastimosamente, porque ella me contaba que mi abuela sabía tejer en fique, ¿sí? Una práctica pues bien muisca, una práctica que ha sido invisibilizada y desconocida un poco pues con la llegada del capitalismo, porque hay que reconocer lo que es una situación también estructural de cómo llega un sistema y rompe un poco con todas las tradiciones y el mirar desde una manera no estética lo que es el tejido y el bordado, ¿no? Entonces como que se menosprecia, eso es como de lo popular, como que eso no se le reconoce. Poquito a poco he venido como tejiendo nuevamente esa relación con mi mamá, con el bordado, con el tejido, y hemos trabajado juntas. Y pues yo encuentro también que desde la historia de los pueblos originarios, pues acá no existían las letras como nosotros la conocemos, sino que precisamente es a través de los distintos tejidos bordados como es que ellos dejan historia. Uy, A través de lo que son las mochilas, ¿cierto? Los telares, también el tema del conteo con el pueblo inca, ¿cierto? Porque tenía una técnica de conteo que en este momento se me olvida, pero es muy interesante empezar a encontrar que aún siguen vivos, ¿no? Últimamente también los encontramos con el tema de las chaquiras, y cómo esto, que fue un mecanismo de resistencia casi de extinción, pues termina volviéndose, como lo dicen las compañeras, un escenario de resistencia y que permite seguir tejiendo historia no desde las palabras únicamente, sino del tejido vivo, lo siento yo ahí. Entonces encuentro en mi maestría personalmente que una de las técnicas de conversación de las mujeres se da precisamente con el bordar. Entonces las mujeres cuando se sientan empiezan, no se teje solamente el hilo, no se borda solamente el hilo, sino la conversación y la palabra. Y ahí es cuando quedan las memorias de todas estas mujeres y ahora también de hombres. Así es. Bueno, señora, adelante. ¿Qué nos puedes decir entonces, señora Mercedes? Bueno, yo creo que un aporte a la academia es que a través de los estudiantes y cuando allí se acercan allí a ese espacio, nosotros compartimos esos saberes y esa sabiduría que hay en todas las mujeres que hay allí y hombres también, para que ellos salgan adelante y pongan, no sé, en la historia se siga conociendo de todos estos trabajos que se vienen haciendo desde muchos tiempos atrás, ¿no? Desde nuestros abuelos, y se pueda seguir enseñándoles a los próximos jóvenes que vienen, mostrarles al mundo todo lo que ha pasado a través del bordado de las telas y del sentarse en una tarde a tomar un chocolate, a tejer. Entonces, así es. ¿Y Charid, en tu caso? Bueno, en este camino con el bordado, me he dado cuenta que precisamente el bordado se convierte como una analogía de la vida, porque digamos, así como preparamos todos los materiales y también entendemos que bordar es un proceso que requiere paciencia, dedicación, también pensarse qué es lo que vamos a plasmar, así mismo es la vida, porque el bordado tampoco es perfecto, a pesar de que a veces han tratado de mostrarnos que sí, hay unas técnicas en específico o unas formas muy concretas de realizar el ejercicio. Realmente en el costurero he entendido que no es así. El bordado es más libre, es un arte que nos permite expresar y como plasmar lo que no se puede con palabras a través del hilo y la aguja. De hecho, también este mismo proceso lo he usado para el proceso investigativo con el trabajo de grado, porque digamos que sí, el bordado requiere de unir piezas, que a eso se le menciona costurar, y la investigación es lo mismo, es unir lo que ellas están aportándonos desde la conversación con lo que ya nosotros hemos leído también de otras fuentes. Pero eso no significa que se deslegitime lo que en el escenario o en la práctica podemos escuchar o más bien construir conocimiento desde esos diálogos. Total. Yo no sé si lo has tenido en cuenta, profesora Sandra, pero creo que es implícito. Tú evocabas a tu mamá.
Yo evoco a la mujer con la que habito hace 30 años un espacio, ella teje, es maestra en una institución de educación superior y me dice las alegrías que ha tenido al compartir un espacio de tejido con 15, 20 jóvenes, hombres, mujeres, comunidad LGBT, que encuentran en ese espacio de tejido lo que no encuentran incluso muchas veces en un aula de clase. Se encuentran plenos. Es decir, también incluso debemos decirlo a nivel de salud mental, que en nuestras instituciones de educación superior está en auge. El tejido ayuda muchísimo también en esos problemas de ansiedad, de estrés. ¿Lo has contemplado también desde allí? Sí, profe, mira que me hiciste acordar y no lo menciono porque vienen evocándose los recuerdos cuando uno va hablando. Y en clase yo he trabajado bastante el tema del fotobordado, que es una nueva técnica, digamos, que fusiona lo que es la fotografía y cómo se borda esa fotografía, pues para complementarla. Sí, es como un performance fotográfico, le puedo decir. Yeah. Entonces allí con los estudiantes hacemos ejercicios de reflexión porque inclusive cuando yo le pongo el hilo a la aguja, ¿cierto? Ya estoy plasmando un pensamiento. Entonces ellos a veces se frustran porque creen que el coser o el bordar es muy fácil y no, eso requiere de técnica y de compromiso. Entonces yo les digo algo tan sencillo como cuando ustedes se les hace nudo, cuando están cosiendo es porque no tienen el pensamiento clarito. Uf. Entonces se quedan mirándome y me dicen como eso no es cierto, profe. Y les digo, bueno, empiecen a revisar qué es lo que está pasando adentro y les digo, soplen el hilo y van a ver cómo se va soltando todo. Y me han dicho, profe, usted no sé qué hace, pero es cierto. Es bellísima la metáfora. Sí, se empieza a se desenreda la vida también, se para enreda bien. la vida, entonces ahí vamos tejiendo vida. Charit dice que sí, porque lo ha visto y es lo que yo manejo con los chicos, ¿no? El hilo como el pensamiento y cómo dejamos historia con elementos que ya ocurrieron, pero que queremos llegar a intervenir para darle como más color y más vida. Total. No se imagina, señora Mercedes, la alegría que yo tengo hoy de tenerla a usted en esta mesa, tenerla en nuestra universidad y agradecerle a la profe Sandra por esta gestión, porque yo considero que el conocimiento que traen ustedes, para mí sabedoras, desde su sentir, desde el barrio, desde el lugar que habitas, tiene tanto para aportarnos. ¿Cómo percibes esta comunión de maestras, incluso ya a nivel de educación superior con doctorado, pero estudiantes que están iniciando, chicas que aún, por ejemplo, están en un bachillerato? ¿Cómo percibes esa mezcla generacional donde ustedes tienen un liderazgo bellísimo a través de la vida y de la experiencia? Pues es fantástico porque no se va a quedar ahí estancado, ¿sí? Sino va a seguir una línea y la línea del tiempo. Y para nosotros es importante que la historia se hable de todas las cosas que han sucedido en este país a través de la costura, a través de plasmar esas telas, unir telas, coser, remendar. Es fantástico para nosotros que se siga escribiendo una historia. En ese sentido, gracias, señora Mercedes, imaginamos que cada encuentro, cada sesión tiene una planeación. ¿Cómo se estructuran esos espacios temáticos, profesora Sandra? Quisiera preguntarle, ¿cuál es el momento que consideras más significativo? ¿Cómo es todo el proceso? La señora Mercedes hablaba que se reunían los jueves, pero me imagino que todo esto tiene una planeación. ¿Cómo es? Cuéntanos un poco. Bueno, digamos que, como te mencionaba anteriormente, desde la línea de interculturalidad mencionamos que la educación es un acto político porque hay una intervención con los sujetos, no para los sujetos ni sobre los sujetos. Entonces, cuando yo invito a mis estudiantes al costurero, porque siempre les digo, bueno, hay un espacio, allá pueden ir, es distinto, no es oficial, pero el hecho de que no sea oficial no quiere decir que uno no llegue a hacer nada. Entonces, una de las primeras cosas que les digo, si ustedes van a ir al costurero, pues tienen que empezar a ir desde PP1, o sea, imagínate. Por favor. Porque deben conocer a las personas. Entonces la idea no es hacer un extractivismo académico y adiós, ¿cierto? Sino es un trabajo que sí o sí les dura 2 años. Claro, es un constante, es un proceso. 2 años. Es todo un proceso, es también hilar esas relaciones y han surgido pues trabajos bonitos, ¿no? Anteriormente ya tuve una compañera egresada de la línea, quien es mi amiga, puedo decirlo, también son esas semillitas que uno va dejando en su proceso.
y ella estuvo allá 2 años, trabajó el tema de las violencias, del trabajo no remunerado. Entra Charit un poco pues a hacer el acompañamiento permanente, porque este tipo de espacios no es para todo el mundo, porque requiere de mucho compromiso. Y Charit empieza a trabajar un poco el tema de la espiritualidad, ¿sí? Que es un tema un poco como que uno dice, y espiritualidad y ciencias sociales, como que ¿de dónde? Pero ahí encontramos precisamente las tensiones producto pues de las diferencias que surgen de la diversidad de creencias, y cómo entra también en tensión el tema del territorio, ¿cierto? De la historia y del tejido y del bordado, pues un poco despojados de su contenido histórico y político. Entonces inician con PP1, van y conocen, en PP2 empiezan a elaborar un poco su propuesta, a partir un poco de lo que ellos tienen como una idea inicial, la socializan al grupo, ¿cierto? Y ellos llevan una planeación con lo que van encontrando. Esa esa planeación debe ser aprobada por el grupo para que sea posteriormente pues puesta en práctica en PP3. Todo ejercicio democrático. Sí, porque yo les digo a ellas que no pueden irme a hacer cosas que la gente no esté de acuerdo, ¿sí? Y en PP3 pues ellas tienen más o menos 8 sesiones mínimo. A Charit creo que le indilgaron 12 por solicitud del costurero. Hicieron unos recorridos urbanos, bueno, no quiero hacer mansplaining, pero lo interesante de ella es que la saca también del costurero y les hace vivir Bogotá desde otra perspectiva. Hermoso. Y ahorita pues ella sigue yendo, pese a que ya hizo su implementación, sigue yendo por compromiso, porque como te digo, profe, no es ir y coaptar los espacios y adiós, porque nosotros no le podemos dejar nada económico, ¿no? Esto es un vínculo que uno va tejiendo desde lo comunitario. Así es. Y es también valorar el trabajo que están haciendo las maestras en formación, porque pues no se les reconoce lo del transporte, el tiempo que están allá, ¿sí? Porque como te digo, no es solamente un semestre, sino que son 2 años. Han elaborado y han acompañado otros procesos. Por ejemplo, hacen parte de una obra de teatro que llevaron al sur del país, creo que fue en Nariño. Sí, ahorita ya les contará un poco más. Han hecho telas que han salido del acompañamiento de las estudiantes, especialmente de Charit, a países como Brasil, creo que ahorita está en México, también una propuesta muy bonita. Entonces hay un compromiso maravilloso de mis estudiantes que yo la verdad me les quito el sombrero por ser tan comprometidas, y el hecho también de traer a una invitada maravillosa, porque no se trata solamente de hablar desde la academia, sino que las voces tomen sentido desde las mismas integrantes del costurero. Así es. Bueno, Charit, creo que ya tienes toda la dimensión con esta apertura tan bella que ha hecho la profe Sandra. Cuando se refiere al PP, es el proyecto pedagógico que tenemos establecido en la licenciatura en Ciencias Sociales. Entonces, Charit, amplíanos un poco toda esa experiencia tan bella que nos cuenta la profe Sandra. Bueno, el tema en general, ya como la profe dio la introducción, es espiritualidad y ecofeminismo, una relación entre ser, cuerpo y territorio desde una perspectiva decolonial. Entonces, lo que se buscó con la propuesta fue, primero, cuestionarnos qué es lo que entendemos por espiritualidad, y 2, cómo nos estamos relacionando con las otras personas a partir de esa concepción que tenemos. Claro, se encuentra que generalmente se relaciona la espiritualidad con la religiosidad, y ahí ya empiezan a haber tensiones. De hecho, en el momento en que socializó el tema en el costurero, ya se evidenciaba como como tensiones precisamente, claro, entre ellas por cómo definían la espiritualidad. Entonces, a partir de eso era empezar como a jugar con todos los elementos que nos brinda no solo la universidad, sino también el costurero, y elaborar una propuesta que incluya el bordado y otras pedagogías, que en este caso utilizamos las pedagogías decoloniales para poder desarrollar la reflexión. Y junto con esto, empezar a pensar qué implica para nosotros empezar a ver el territorio como algo sagrado, como un elemento sagrado. Precisamente centrados en la problemática ambiental que tenemos actualmente en Bogotá. Por eso se propone también una serie de salidas de campo con otros colectivos, porque eso también hace parte del tejer. Tejen redes. Uh-huh. Y en el que ellas también puedan ver qué otras apuestas hay desde la ciudad, no solamente desde el bordado, sino también desde las comunidades indígenas, en este caso la comunidad muisca,
de Bosa y de Soacha. Y otros lugares como lo son la Plaza de Hierbas, Samper Mendoza, que no es muy reconocida, el Jardín Botánico desde su apuesta institucional y la Ruta Agroecológica de Kennedy. ¿Qué tal? Señora Mercedes, antes de ir al bloque musical, ¿quiere compartir algo de esa experiencia del proyecto, ya creo, de trabajo de grado de Charit, Espiritualidad y Ciencias Sociales? ¿Cómo fue compartir también este sentir? Pues eso fue una gran experiencia porque muchas de nosotras incluso no salimos de la ciudad, ¿sí? No salimos a la periferia y no conocemos las problemáticas, por ejemplo, del humedal del Burro, que allí caen todas las aguas residuales de los apartamentos. Estuvimos allí y nos dimos cuenta de esa problemática, nosotros no la conocemos. También las huertas que siembran las personas allí, los alimentos que preparan naturales, como los yogures, los sándwiches y unas tortas que son muy diferentes a las tortas que comemos acá en el centro. También compartir en Ciudad Bolívar con toda la población, a plasmar las hojas en unas cartulinas y hablar en qué nos representa eso. Son aprendizajes que a uno le quedan. La conexión con la naturaleza en el jardín botánico, ir con los pies descalzos, conocer la variedad de flores, los sonidos, todo esto que juega con la naturaleza. Es un cambio total, es un cambio total. Ahora, la visita a la Plaza de las Hierbas, usted entra allá y pues es como un cóctel de aromas. Total. De las plantas que son sanadoras y las aromáticas. Así ¿sí? es. Y también allí pues que le ofrecen a uno las aguas aromáticas con la agua de panela normal, que eso no es tan común en todas partes. Y comprar el quesito, la arepita, y eso fue un compartir. Mejor dicho, yo creo que las personas que nos están escuchando, querido Mario, hoy en esta emisión 245 de Toma Única, Mujeres Bordando Territorios Interculturales, no se preocupen porque a finalizar el programa ya daremos las redes sociales y el contacto para que puedan las personas interesadas ingresar a este colectivo. Vamos a ir con una canción que también seleccionó hoy la maestra Sandra Carolina. Vamos a escuchar a Briela Ojeda y un fragmento de un tema que creo nos viene muy bien en esta emisión, Andina. Cantando al inti en tanta cima, beso en neblina, cachete y jueteada voy. Estás escuchando Toma Única, confluencias políticas y culturales. Going to Kansas City, Kansas City, I come. Emisión 245 de Toma Única. Entonces, siguiendo con este tejido narrativo, antes de ir a la pregunta, ¿por qué Andina y Briela Ojeda, profe? Creo que fue Charit la que nos propusiste esa canción. Adelante, esa cantante le gusta a mi hija, dale. Bueno, la canción porque nos evoca como esa identidad del sur del país, de Nariño, que tanto Briela Ojeda como que resaltan sus canciones. Y dos, porque en la letra de la canción como que ya hace alusión, uno, a términos muy, bueno, creo que están en quechua,
que es una lengua indígena de Ecuador y tiene influencia en el sur de Colombia. Y adicional a eso, hace alusión a esa juntanza femenina, precisamente, que es lo que nos evoca hoy en la transmisión. Claro, por eso dice que el chismecito ancestral, que por eso fuimos a la Plaza de Hierbas, por escuchar ese chismecito ancestral que nos cuentan las plantas, bueno, o el humedal, o diferentes lugares de la ciudad. De hecho, la pregunta que viene ahora, que la sugirió la profe Sandra, por supuesto, es cómo caminar el territorio nos permite aprender. Es casi un proceso de enseñanza-aprendizaje, y escuchando esta experiencia tan rica del colectivo, ¿qué podemos decir al respecto, Sandra, con este espacio que de una u otra manera sale del espacio académico, que es lo que considero también nos nutre mucho a nosotros como pedagogos? Bueno, profe, una de las cosas que les digo a mis estudiantes en investigación siempre es reconocer que nuestro laboratorio es el mundo, ¿sí? Y que el mundo pues siempre está lleno de caos, de injusticia, de inequidad, de pobreza, de violencia, como la vemos en todos los espacios. Pero es también la capacidad de revisarnos desde esos tejidos que vamos encontrando, que no son tan grandes, sino que son de resistencia. Y esa resistencia pues no siempre conlleva algo bélico, sino precisamente en la juntanza de procesos comunitarios, colectivos, feministas, interculturales, que permiten hacer como más llevadera la existencia. ¿Sí? Así es. Entonces yo creo que caminar el territorio es sentirlo, es olerlo. Charit hablaba acerca de la salida de la Plaza de Hierbas, y esa es una salida que yo hago con los estudiantes. Me los llevo a caminar el centro por la noche, en esa parte como del Samper Mendoza, para que comprendan pues que hay unas lógicas nocturnas distintas, que en medio de todo también les digo que siempre tenemos una burbuja, que esa burbuja está llena de un poco de privilegios, y entre más grande la burbuja, pues más ampliamos nuestras relaciones, ¿no? Es verdad. Entonces es reconocernos también que, claro, no es por romantizar la pobreza, porque siempre se los he dicho, pero sí es reconocernos desde la potencia, ¿sí? Porque Así en algún es. momento ellos van a salir y van a ser personas que van a competir entre sí. Pero yo siempre les he dicho que no hay que perjudicarnos entre nosotros, porque nosotros somos territorio. Entonces una de las categorías que siempre los invito a mis estudiantes asesorados es trabajar el cuerpo como territorio. Porque cuando tú empiezas a reconocerte como sujeto con derechos, el territorio tiene formas de vida que cohabitan, que son modificados, que tú sabes que la sumatoria también de las relaciones es que tú empiezas a ser sujeto histórico, reconociéndote a ti mismo y reconociendo a los demás. Y ahí es cuando entra la interculturalidad, cuando entra todo el mundo tan hermoso de las ciencias sociales, ¿no? Que hablábamos Total. hace 8 días, desde la geografía, Así fue. desde el arte. Mi estudiante ella hace una ciencia social artística, Total, que me parece claro. hermoso. De hecho, a eso le apostamos, esa A eso, polifonía, ¿no? ese Ajá. investigar al margen de las ciencias sociales, investigación de borde. La liminal que diría el profe Alfonso Torres. Te estaba escuchando y fue inevitable no pensar en un proyecto hermosísimo que existe en Cartagena, Álvaro Restrepo, el Colegio del Cuerpo. Fíjate que el maestro Álvaro Restrepo decidió hace casi 3 décadas irse a una ciudad muy bella, muy hermosa, pero también muy excluyente como Cartagena, y trabajar con jóvenes que él considera, no me hablen de estratos, aquí el estrato es de talento, y logra un proceso de educación artística con énfasis. Incluso lograron un convenio con la Universidad de Antioquia, y estos chicos que hacen todo el bachillerato artístico en danza salen con una licenciatura, maestros en danza contemporánea. Fíjate qué proyecto tan bello, que de una u otra manera lo relaciono con lo que estás hablando, profesora Sandra, donde es el lugar de enunciación de nuestras estudiantes, y una señora como Mercedes, que me imagino hay otras mujeres como ella, que nutren este espacio tan enriquecedor, tan interesante en su proceso. Fíjate que te dio pie para lograrlo como proyecto de grado, Charit. En ese sentido, ¿cómo ves ese proceso, ese caminar juntas, esa juntanza? Bueno, la apuesta con el trabajo de grado siempre fue como interdisciplinar, pues reconociendo que las ciencias sociales pues son muy abiertas, ¿no? Y gracias a eso se han podido establecer como lazos y también amistades a partir de ese caminar con personas que nos pueden brindar otros saberes, aparte de lo que pues ya está escrito.
De hecho, una de las peleas durante todo el trabajo de grado es porque siempre hay que buscar un texto que justifique lo que estamos proponiendo. Siempre fue como el cuestionamiento todo el tiempo, incluso hubo en un punto en que se tuvo que recurrir a una entrevista para poder definir qué es espiritualidad, porque la que estábamos tratando de definir no había como un referente teórico en concreto, porque todos partían desde lo religioso. Total, claro. Entonces también era como recoger esta tradición oral. Sí, y darle la misma relevancia que tiene una fuente escrita. Pero pues esas son otras discusiones que internamente en las ciencias sociales también se dan. Y siempre ocurre, ¿no? De Walter Ron, de la oralidad a la escritura. Y bueno, para cerrar y irnos a aguja y vinilo, señora Mercedes, ya usted nos contaba de lo que fue esa experiencia de caminar con estas jóvenes, esta ciudad que muchas veces no conocemos, ¿no? ¿Qué ha sido ese saber allí, esta mezcla de saber? Para nosotras ha sido muy importante porque hemos aprendido a conocer nuestro propio territorio, que es nuestro cuerpo, ¿sí? Muchas veces nosotros actuamos automáticamente, pero no sabemos que nuestro cuerpo ha sufrido esos empates de la historia, ¿sí? Los dolores, los sentires. Y al empezar a tratar, por ejemplo, lo que es la espiritualidad, nos damos cuenta que nosotros tenemos una riqueza muy grande. Así es. Y que si la sabemos trabajar y la sabemos explotar, llegamos a ser grandes mujeres. Así es. Queridos amigos de Toma Única, estamos en Toma Única, Confluencias Políticas y Culturales, espacio de nuestra licenciatura en Ciencias Sociales y la Facultad de Humanidades. Un saludo fraterno a nuestro decano de la Facultad de Humanidades, el profesor Gerald Mateus. También un saludo al profesor Wilson Acosta, director del Departamento en Ciencias Sociales, y al profesor Jorge Aponte, coordinador de la licenciatura. A todos ellos, muchas gracias por creer en este proyecto de facultad denominado Ciencias Sociales, Arte y Narrativa, que se articula conjuntamente con el Semillero de Investigación Arterias Culturales. Querido Mario, vamos a ir en aguja y vinilo. Ya lamentablemente se nos empieza a acabar el tiempo, porque estoy seguro que este tejido sería interminable. Ahí sí hay una vocación nada menos al hilo de Ariadna, porque de verdad son tantas experiencias, pero gracias de nuevo por venir a contar, así sea un fragmento de ese tejido totalizante. Qué alegría tener hoy una visión de lo que significa este colectivo. En Toma Única, aguja y vinilo. Este ritmo que tú oyes es para que baile Lisa. En las emisiones de Toma Única hacemos una vocación de los vinilos, de los acetatos. El vinilo seleccionado para el día de hoy se llama Soledad Bravo de Venezuela, Grandes de América. Recoge las canciones más icónicas de la célebre cantautora venezolana. Entre ellas están Hasta Siempre, Los Caminos, canción de Belisa, pero he querido seleccionar para hoy Punto y Raya, lírica que habla del sentir de un pueblo, metáfora del encuentro, del sendero, del tejido, de la palabra, de la juntanza, de todo lo que hemos hablado hoy en esta emisión. Entonces vamos a escuchar un fragmento de Punto y Raya. Entre tu pueblo y mi pueblo hay un punto y una raya. Entre tu pueblo y mi pueblo hay un punto y una raya. La raya dice no hay paz, el punto vía cerrada. En Toma Única, el escape.
el cierre de nuestro programa traemos la literatura, la música, el cine, el teatro, esas recomendaciones que todos nuestros invitados quieran hacer a nuestro público, ya sea por algún gusto particular o porque hacen parte de la temática de la emisión. A todas y todos decirles que viene el Festival Internacional de Artes Vivas del 27 de marzo, Día Internacional del Teatro, al 5 de abril. En plazas, en teatros tendremos un evento artístico muy significativo, porque creería yo que el arte teatral es imprescindible para entender la vida. Señora Mercedes, Charit, profesora Sandra Carolina, qué alegrías haberlas tenido aquí hoy en Toma Única. ¿Y qué le podemos decir a nuestros oyentes hoy de despedida? ¿Qué recomendación hacer? ¿Qué inquietud final? Invitarlos al costurero para que participen allí, no solamente nos visiten, sino que participen y formen parte de esas telas, ¿sí? Y formar historia, que quede en la historia. Así que es. se hable del costurero de las verdades. Ah, qué bello. Adelante. Adicionalmente, los invitamos también a seguir las redes del costurero. Nos encuentran como Costurero de las Verdades en Instagram y Facebook. Así es. Adicional, quiero recomendar un texto que trabajamos bastante con la profe, y es uno de Dorotea Gómez Grijalva, Mi cuerpo como territorio político. Listo, profe. Bueno, yo otra vez cerrando con mi compañerita Lady Marcela Bravo Osorio. Ella creó un libro que está en Bibliored, que se llama El rumor de las aguas, y ella allí presenta un proceso bien interesante acerca de cómo se vive el territorio desde San Cristóbal Sur. Y pues a recomendarla a ella también como académica. Ha publicado con el profe Alfonso Torres, alcanzó a sacar uno en vida no, pero sí dejó el legado de su idea acerca de lo biopolítico, lo biocultural, en una de las últimas ediciones de la revista Nodos y Nudos. Gracias, profe Sandra Carolina, Charit, señora Mercedes, esta es su casa. Gracias a todas y todos por su audiencia. Gracias por su receptividad, por escucharnos cada miércoles a las 2 de la tarde o con repetición los días sábados a las 12 del mediodía. O recuerden, muy fácil encontrar nuestros programas a través de la página institucional radio.upn.edu.co o en la plataforma de iVoox. Les acompañaron en la producción general Yolanda Barrantes y Luis Bautista, en comunicaciones Dubán Cárdenas, en el control máster Mario Enríquez. Agradecimientos a nuestro profesor Alejandro Sepúlveda, y también deseo agradecer a Samantha Vergara por su divulgación de nuestros programas en las redes sociales de la licenciatura, y a Marta Rodríguez y a Lorenzo Contreras por el apoyo en la creación y difusión de nuestros programas. El próximo mes, en abril, estaremos desde la Feria Internacional del Libro Filbo 2026 con 2 emisiones muy especiales que haremos desde allí de Toma Única. Yo soy Ricardo Ruiz Angulo, docente de la licenciatura en Ciencias Sociales y director de este programa, y les digo hasta la próxima Toma Única. La Pedagógica Radio. 10 años tejiendo voces, construyendo saberes. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.